Bienvenido a un nuevo video tendencial. Hoy te quiero hablar sobre la diferencia que hay cuando comienzas a invertir en empresas grandes, medianas o pequeñas. Cuando hablamos de este tipo de empresas, tenemos que las empresas grandes son las que normalmente conocemos como large cap, o las que son aún más grandes, las que llegamos a conocer como mega cap. También cuando vemos empresas medianas, tenemos el concepto de mid cap, que es la empresa mediana, y después tenemos las que son más pequeñas, que podemos encontrarnos las small caps, micro caps, nano caps. ¿Cómo las diferenciamos? La forma de diferenciar, la forma más común de diferenciar estas empresas es por la capitalización de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Es cuánto valen en el mercado. Básicamente tomas el precio, lo multiplicas por la cantidad de acciones y te va a dar la capitalización de mercado, es el market cap. En cualquier sitio de información vas a poder encontrar esto, por ejemplo Yahoo Finance, TKR, todos estos sitios te van a decir cuál es el market cap o la capitalización de mercado de este tipo de empresas. Las que nos vamos a centrar van a ser las small cap y las large cap. ¿Por qué? Porque tienden a ser dos grupos que, por así decirlo, las mid cap uno las está como media difuminada entre ambas. En cambio podemos diferenciar mucho mejor las small cap de las large cap. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que desde 300 millones de dólares hasta 1 billón de dólares podemos definirlos como small caps, empresas pequeñas. Menos de 300 millones de dólares vamos a encontrarnos empresas como las nano cap o las micro cap, que en este momento no nos vamos a centrar en esas, vamos a centrarnos en las small cap y las large cap. Entre 1 billón y 10 billones de capitalización de mercado vamos a encontrar las mid cap. ¿Por qué no nos vamos a centrar ahora en las mid cap? Porque básicamente es como un mix entre large cap y small cap, por verlo de una forma más sencilla. Y después tenemos la large cap, que por razones de simplificación vamos a decir que todas las empresas sobre 10 billones de dólares son large cap. Ahora, si hacemos un zoom entre, por ejemplo, en el universo de large cap, podemos ver que hay empresas muy distintas y que tienen tamaños muy distintos. Por ejemplo, una empresa de 10 billones de dólares es muy distinta a una empresa tipo Apple de 1 trillón de dólares. Son excesivamente distintas. Por eso, si quisiéramos ir más en detalle, tendríamos que diferenciar las mega cap, que ya podríamos ahí meter empresas como Nvidia, Meta, Apple, Microsoft y otro tipo de empresas de ese tipo. En este video quiero centrarme a nivel general en estos dos grupos. ¿Por qué? Porque básicamente son donde se puede ver de forma más clara las diferencias entre ambas. Entonces, las small cap. Hay un gran número de inversores que se centran en small caps porque tiene varias ventajas. Una de las principales ventajas que uno puede ver en una small cap es que dentro de sus accionistas vas a ver muy pocos accionistas institucionales. Dentro de lo que son los accionistas tenemos los institucionales, que son grandes corporaciones que invierten en este tipo de empresas, por ejemplo Vanguard, por ejemplo BlackRock, que son institucionales. Y ese tipo de inversores normalmente entra a una empresa cuando la empresa ya ha agarrado cierto vuelo, cuando ya está creciendo, cuando ya tiene cierto renombre, y ahí es cuando comienza a entrar estos institucionales. No entran cuando la empresa todavía es una small cap poco conocida. ¿Por qué? Porque básicamente tienen problemas de liquidez. El problema de liquidez en sí es que ellos tienen que invertir una cierta cantidad de dinero para poder entrar. O sea, no es como tú o como yo, que podemos invertir un par de miles de dólares o un par de dólares, no sé,
o hasta cientos de miles de dólares, y no vamos a tener tanto problema de liquidez. Pero por ejemplo, si llega un BlackRock y quiere invertir en este tipo de empresas, ¿qué pasa? Es que tiene que invertir una gran cantidad de dinero. Y si invirtiera en este tipo de empresas, ¿qué pasaría? Que básicamente podrían comprar la empresa completa. Y ellos no se quieren hacer cargo de la empresa. Entonces, primero podrían comprar la empresa completa. Segundo, en el mercado como tal, si ellos compran una parte, el hecho de que compren va a hacer que el precio se mueva muchísimo, va a afectar mucho el precio. O por ejemplo, otro problema de liquidez es que a veces entran en una posición o podrían entrar en una posición y después al querer vender, no habría nadie que les compre. Son varios problemas que pueden ir surgiendo. ¿Qué pasa con esto? Es que si no están los institucionales dentro, hay otro problema aparte del de liquidez, pero si no están los institucionales dentro, significa que hay menos analistas revisando este tipo de empresas, siguiendo este tipo de empresas, y al haber menos analistas, hay menos información y por tanto hay más ineficiencias, lo cual crea una ventaja para inversores como nosotros, inversores particulares, que podemos ir, investigar muy bien la empresa e identificar esas ineficiencias de mercado. ¿A qué me refiero con ineficiencias? Que por ejemplo puedes ver que la empresa está creciendo, está lanzando nuevos productos, está desarrollando ciertos productos, está quizás creciendo en una localidad, está pensando en abrir franquicia o está pensando en patentar un producto, ya lo tiene casi patentado y el mercado como tal no se ha dado cuenta y todavía no traspasa ese mayor valor que tiene la empresa ahora a su precio. Y como aún no traspasa eso, ahí se genera esa ineficiencia de mercado. En small caps pueden encontrar muchísimas más ineficiencias de mercado que en una large cap. ¿Por qué? Porque en la large cap sí que hay inversionistas institucionales, sí que vas a encontrar grandes corporaciones dentro de esta, sí que vas a ver su accionariado y vas a ver que los principales, el top 10 de accionistas, seguramente van a ser en su mayoría instituciones. ¿Qué pasa con esto? Que son empresas muy seguidas por todos, en las cuales es un poco más complicado encontrar ineficiencias de mercado. ¿Por qué? Porque básicamente todos están invirtiendo en ellas, todos quieren encontrar ese santo grial que te diga invierte en meta acá y te va a crecer a tanto y por tanto va a ganar tanto. No funciona tan así. Ahí normalmente en empresas de ese estilo sí puede darse que la información y que el precio refleje lo que realmente vale. No siempre, pero sí que se puede dar a mediano o largo plazo. Porque en el corto plazo vemos que de todas formas afecta bastante lo que son los sentimientos de los inversores. Pero ¿qué pasa con esto? Es que si tú estás viendo este tipo de empresas, no vas a encontrar tanta ineficiencia. A su vez, no es que esto sea malo, sino que es un pro y un contra. O sea, tú tienes que ir evaluando qué tipo de inversión te gusta más. Las small caps tienden a ser bastante más riesgosas que las large caps. Además, las small caps, si bien tienen esta ineficiencia de mercado, pero también te va a ser mucho más difícil y complejo investigarlas. En cambio, cuando vayas a una large cap vas a encontrar mucha más información. Ahora, las small cap tienen otra ventaja, es que normalmente se centran en un producto o en una línea de productos muy marcada. En cambio, una large cap tiene múltiples divisiones, tiene múltiples áreas de negocio, tiene múltiples de todo. Entonces, por ejemplo, investigar una empresa que se dedica a vender zapatos es muy distinto a investigar un Amazon que tiene transporte, que tiene venta online, que tiene software, que tiene lo del iCloud. ¿Cómo puedes investigar todo eso? Es dedicándole mucho tiempo a conocer múltiples sectores y es bastante más complejo que investigar estos. Pero a su vez tiene
como te digo, ventajas y desventajas. Hay muchos inversores particulares que te dicen que es mucho mejor invertir en este tipo de empresas, en las small cap y no en las large cap, por ventaja al analizar, por ineficiencias de mercado, pero también, ¿qué sucede? Es que estas, como tienen esta ineficiencia de mercado, tienes menor acceso a la información, te podrías encontrar, por ejemplo, con más fraude, con fraudes contables, con directivas que no están alineadas con la empresa, te puedes encontrar con mayores sorpresas, principalmente por la información que va a estar disponible para ti. Por ejemplo, si quieres invertir en una small cap de Grecia, probablemente te encuentres con que los estados financieros no están en inglés. Y si no están en inglés, ya tienes un impedimento ahí para seguir avanzando. Son varios puntos que hay que considerar. Ahora, para mí los principales a considerar cuando vemos small caps es ineficiencias de mercado que uno puede encontrar y que son mucho más simples de analizar. ¿Por qué? Porque una de las claves cuando invertimos en empresas es que la inversión nosotros la comprendamos. Y con small cap es mucho más fácil comprenderla y poder conocer bien cuál es la industria y hacer un mejor análisis en relación a esto. Pero tenemos el contra de la menor información, de la información un poco más oculta, a diferencia de las large cap. Que las large cap son empresas más estables, son empresas menos riesgosas, son empresas con más información, son empresas que básicamente que muchas personas conocen y en la cual, si bien no se generan tantas ineficiencias de mercado, sí que si es que te despegas de lo que es el corto plazo y comienzas a pensar más a largo plazo, también puedes obtener bastantes beneficios. Entonces, ahí es como tú tienes que pensar y cómo vas formándote como inversor para saber qué tipo de empresas quieres introducir en tu portafolio y cómo lo vas a ir gestionando. Así que si quieres aprender cómo gestionar tu portafolio, cómo invertir en empresas tanto small cap, large cap, mid cap, o el tipo de empresa que tú desees invertir con el fin de llegar a esos objetivos financieros que tú posees, te invito a que le des al botón que te voy a dejar un link aquí abajo, en el cual te voy a dejar una llamada gratuita de 30 minutos en la que vamos a ver dónde estás, dónde quieres llegar financieramente y si te podemos ayudar en este camino. Lo que hacemos es contarte de la mentoría de inversiones que nosotros damos, que básicamente te ayudamos a construir ese camino por medio de la construcción de portafolio para que llegues a tus metas financieras. Así que si te gustó este tipo de video, suscríbete y nos vemos en el siguiente.